Evangelio de enero 14, 2017 del Santo Evangelio según San Marcos. Jesús salió de nuevo a caminar por la orilla del lago. Toda la muchedumbre lo seguía y él les hablaba. Al pasar vio a Leví, Mateo, el hijo de Alfeo, sentado en el banco de los impuestos y le dijo, «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaron a la mesa junto con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos los que lo seguían. Entonces unos escribas de la secta de los fariseos, viéndolo comer con los pecadores y publicanos, preguntaron a sus discípulos, ¿por qué su maestro come y bebe en compañía de publicanos y pecadores? Habiendo oído esto, Jesús les dijo, no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Nuevamente, el título de la homilía del día de hoy sería Solo la misericordia de Dios solo entra en la conciencia del pecado. Es decir, cuando no tenemos conciencia de pecado, no podemos darnos cuenta de esa misericordia de Dios. Jesús va caminando, sigue reclutando discípulos. Jesús no ha dejado de caminar. Y no porque se haya ido al cielo y esté sentado, como decimos en el credo, a la derecha del Padre. No por eso deja de caminar en la tierra. Nos sigue llamando a muchos. ¿Qué sucede con este llamado para Leví, llamado Mateo? Está sentado en el banco de los impuestos. Es un enemigo del pueblo de Israel por antonomasia. ¿Por qué? Porque es un judío que trabaja para el Imperio Romano. Es un judío que cobra los impuestos de sus hermanos judíos, que conoce las tradiciones de los judíos y conoce el lenguaje que reporta el dinero a los romanos. Y por eso el pueblo judío piensa que es un publicano, un pecador público. Gente de mal vivir, dirían en términos del tiempo. Sin embargo, Jesús no lo excluye. Jesús no viene a buscar a todos los niños buenos, a todas las niñas y niños inmaculados. No, Él viene a buscar, como va a decir al final, a los pecadores. Cuando Jesús pasa ahí y le dice, sígueme. Esas palabras que siguen son muy importantes. Se levantó y lo siguió. Nosotros podríamos entender, bueno, estaba sentado en su negocio, en su mesa de cobrador de impuestos, pues lo lógico era que tenía que levantarse si estaba sentado. Pero ese estar sentado también significa estaba sentado en sus pecados. Porque para seguir al Señor tenemos siempre que levantarnos de nuestras miserias, levantarnos, irnos a seguirlo en su camino, que es un camino de santidad. Pobres de mis hermanos, aquellos que piensan, y particularmente mis hermanos consagrados, que piensan que pueden seguir al Señor viviendo de manera disoluta, viviendo de manera cumpliendo nada más con sus horas, su liturgia de las horas, de laudes, de vísperas, con su Eucaristía del día y viviendo como les dé la gana, porque realmente no están siguiendo al Señor. No, para seguir al Señor tenemos que comenzar a seguirlo en santidad. Tenemos que levantarnos de nuestra miseria. Y eso cuesta. Es un esfuerzo de todos los días. Vamos subiendo una montaña imposible de subir, para nosotros ciertamente, pero que la subimos por la gracia de Dios, por el dedo de Dios que nos va levantando. Y no para que nos llenemos de soberbia y pensemos que yo soy un santo, no. Para ir saliendo del hoyo profundo en donde estamos metidos en nuestros pecados. Y eso lo digo no solo por los consagrados, sino por todos los hijos de Dios. Los hijos de Dios que somos encarnados, a excepción del Señor y de la Virgen. ¿Qué sucede con Mateo, con Leví? Lo invita a comer. Y obvio que en su comida, en su casa, pues va a haber muchos más como él, muchos publicanos. Y entonces hay otros fariseos que se fijan y que reclaman a los discípulos. ¿Por qué su maestro come
con pecadores. Jesús les responde de una manera que nos tiene que quedar muy claro. No son los sanos los que necesitan médico. Yo he venido a llamar a los pecadores. ¿Quién es justo delante de Dios? Pues si ahí va, hay quien dice la Escritura que era justo delante de Dios. Simeón era un varón justo. José, el esposo de María, era un varón justo. Pero delante de Dios, la propia Escritura dice, que los querubines se tapan la cara con 2 alas y se tapan los pies con otras 2, para que el Señor no los vea. ¿Quién es justo delante de Dios? Probablemente el arcángel Gabriel, Miguel, Rafael. ¿Y nosotros? ¿Cómo seremos delante de Dios? Ciertamente pecadores. Pero ahí va, precisamente, solo en una conciencia de pecado podemos ver el amor de Dios y su misericordia. Podemos encontrar cómo Él mismo nos va a decir, hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente. Por un pecador que se arrepiente porque es un hijo recuperado. Oremos, hermanos, fuertemente para que Dios nos permita reconocer nuestros pecados, dolernos de ellos y dejar que la fuerza de su Espíritu nos vaya transformando en el camino de la santidad. Dios les bendiga, hermanos.